Care You. Motivante. Bien, bueno, nos imaginamos que detrás de estas cámaras y de la magia del Internet hay personitas muy pilas que ya están conectadas como buena puntualidad alemana a este espacio de encuentro. Y también nos ha recomendado Moni, nuestra manejadora de las redes, que demos un espaciecito pequeño de unos minutos para que la gente se vaya conectando. Entonces, como nosotras, esta es nuestro primer ejercicio en esta plataforma, pues vamos a aprovechar esos 5 minuticos para relajarnos con ustedes y saludarlos, darles las gracias por su presencia, a todos los que nos apoyan, que en general son de nuestro círculo que a lo largo de la vida nos ha venido acompañando en este camino educativo, en el camino de la fonoaudiología, en el camino de los colegios, nuestras familias, y los que hacen un voto de confianza en este camino que hemos iniciado junto a esa mariquita Mati, que es la que nos lleva en este viaje, y aquí estamos. ¿Cómo se sienten hoy, niñas? Pues estoy contenta de empezar este nuevo camino y creo que todas las opiniones, todas las reflexiones que nos ha dejado esta pandemia, vale la pena discutirlas, analizarlas y sobre todo que produzcan una reflexión sobre todas las personas que nos están viendo hoy. Genial. Bueno, Pali. Aquí estamos muy contentas. Muy contentas y un poco nerviosas, pero va bajando los nervios cuando nos vemos. Estamos sentadas como si nos fuéramos a tomar un café. La forma sí, como la vida nos unió a nosotras ha sido muy linda a lo largo del camino y como siempre con sus providencias, la vida tiene su manera de unir como una arañita tejedora, como dice una canción por ahí, unir y enlazar corazones y caminos. Y entonces, bueno, en ese camino nos hemos encontrado nosotras tres tenemos la alegría en este momento de apoyarnos en este camino y de estar también en esa edad en la que uno como que siente que todo esto que ha recibido y que ha hecho y que ha cosechado de pronto a lo largo de los años está como una llamita encendida, como una antorchita que uno quiere pasar a otras manos y como el deseo de compartir un poco más lo que uno a lo largo de los años ha ido atesorando en el corazón con toda su práctica profesional, cada uno en su área. Entonces, ese es como el espacio que hoy se nos abre y nunca nos hubiéramos imaginado ser unos personajes muy, entre comillas, públicos, sino es porque este virus maravilloso y extraño a la vez nos tiene en estas peripecias y en estas piruetas, a todos. ¿Cierto? Tal cual. Sí, creo que es evidente que no es el ámbito que me acompaña y que me hace sentir más tranquila. Pero evidentemente lo que has dicho es cierto. O sea, nuestra experiencia con los niños es lo que queremos compartir hoy, nuestra experiencia como mamás, como acompañantes del proceso académico, como apasionadas de la educación. Y eso es lo que nos trae aquí. Esperamos poder acompañar y como dar ciertas pildoritas que yo creo que hemos atesorado en este tiempo y que seguramente podrán enriquecer a algunos. Bueno, ya vemos que se nos están conectando algunas personas, les agradecemos muchísimo su presencia. Les contamos que nosotras estamos ubicadas en distintas coordenadas. Pali, María Paulina, nos vamos a tratar con mucha familiaridad, entonces también ya se van dando cuenta, como son dos María Paulinas, Pali es María Paulina Arteaga y Mapau es María Paulina Varela y María Lucia Villegas, María Lu, o Mati también me dicen a veces. Bueno, estamos en 3 coordenadas diferentes. Pali está en Popayán, en Cauca. Mapau está en Bogotá, en la fría pero acogedora Bogotá. Y yo estoy aquí en Medellín, en esta tierrita paisa tan querida. Entonces, a todos los de todas estas regiones que con seguridad nos están acompañando y otros corazones que están en estas latitudes y en otras, incluso trasnochando para seguir este espacio, les damos un saludo súper especial. Desde Inglaterra nos saludan, mira. Sí. Qué belleza. Muy bien, Tati, aquí te sentimos presente.
Y Leo también, gracias por las felicitaciones. Bueno, como en honor a los puntuales también vale la pena ser juiciosos en el comienzo, entonces Pali va a empezar haciendo una breve presentación de este pequeño grupo que hoy nos convoca. Bueno, entonces, iniciando, pues nada, buenas tardes. Como ya María Luz nos estaba hablando, somos 3 apasionadas de la educación. Hemos recorrido diferentes caminos en la educación y es así como llegamos a encontrarnos en este placer que ha sido la construcción de el viaje de Mati. Hoy es la primera vez que nos reunimos en este conversatorio. Quisimos, por supuesto, charlar de lo que nos está sucediendo, que es la realidad de la pandemia, en donde, como nuestro título bien lo dice, nadie tiene todo el conocimiento y todos tenemos un poquito. Algunos simplemente por nuestra vivencia de la pandemia misma y otros porque evidentemente pues son grandes epidemiólogos, qué sé yo, y tienen mucho que enseñarnos de esto. Pero todos somos actores de lo que está sucediendo y es así como quisimos reunirnos hoy a charlar sobre esto y muy desde nuestra línea que es la educación. Hemos iniciado este viaje de Mati, pues como les digo, acompañándonos nosotras y en él pues está sentada María Lucía Villegas, que es fonoaudióloga, especialista en lenguaje, que ha trabajado con niños en toda la dimensión de, digamos, de las dificultades, de los problemas, de las especialidades mismas de cada niño. María Paulina Varela, que es pedagoga principalmente de preescolar y primaria, con 30 años de experiencia, magíster en educación y educación inclusiva, y que se ha esmerado muchísimo en buscar la manera como esos niños tengan una educación específica para cada uno de sus especialidades, de sus formas de ser independientes, reconociendo la diferencia de cada niño, que tal vez es personalmente lo que más me fascina de oír el discurso de María Paula. Y en mi caso, pues soy fonoaudióloga, dedicada al aprendizaje, apasionada con este tema, me encanta la lectoescritura y me dedico a promoverla, entendiendo la lectura como la puerta más importante al desarrollo de cualquier niño y del aprendizaje. Y bueno, además mamá y digamos un actor nuevo en este trasegar de la pandemia. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos. Mati, te doy la palabra. No, yo voy a proponer que hablemos un poco y ya hemos tenido varias conversaciones al respecto y me parece interesante que lo pongamos aquí, es la experiencia que hemos tenido cada una de nosotras desde nuestros diferentes ámbitos de trabajo. Entonces, Pali, me gustaría saber ¿cómo has vivido esta situación nueva para nosotras? Bueno, como les decía, mi experiencia, pues desde la fonoaudiología, desde el ser profesora, porque mi proyecto de fonoaudiología es en el aula, entonces no es un trabajo de consultorio, sino de aula, y desde el ser mamá, porque soy mamá de un niño de 9 y otro de 10 años. Ha sido una experiencia enriquecedora en todos los términos. Para mi gusto ha sido la posibilidad de descubrir nuevas habilidades en mi quehacer fonoaudiológico y en el quehacer de mis hijos. Claro, llena de miedos, llena de preocupaciones, de inquietudes sobre lo que se ha venido, sobre lo que le tocaba a mis hijos. Uno de ellos tiene diagnóstico de déficit atencional, entonces eso pues era todo un reto, pero fue una experiencia mágica en la época de virtualidad. Ha sido una posibilidad de descubrir
nuevas herramientas y nuevos aprendizajes y de aprender de los estudiantes y de su quehacer con las familias al interior, digamos. Ha sido asustador, ¿no? La incertidumbre del futuro, ha sido asustadora sí, sobre todo eso, como el no saber a dónde vamos a llegar y si lo que estamos haciendo, que finalmente no es más que un experimento, por la falta de experticia que tenemos en el área, si realmente está dando los frutos que queremos. Y no sé si como soy fonoaudióloga, pues tenemos un poco la necesidad de estar evaluando lo que estamos haciendo a ver si dan frutos o no. Entonces eso pues genera un poco de incertidumbres, ¿no? Saber si lo que estamos haciendo da frutos. Pero en general yo lo calificaría como una oportunidad mágica. Ha sido engrandecedor y ha sido fabuloso pues para el entorno familiar. ¿Tú qué opinas, María Paula? Bueno, lo mío ha sido casi que una paradoja porque yo estoy actualmente trabajando con niños a los que la virtualidad no les funcionó y trabajo virtualmente. O sea que es un doble reto tratar de resolver el asunto. Muchos papás pues con los niños que trabajo actualmente, su preocupación, y lo dicen así, es que la virtualidad para mi hijo no ha funcionado. No, yo creo que pueden ser también un poco de prejuicios, dicen ellos no han aprendido lo mismo que podrían haber aprendido en el colegio, se atrasaron en la lectoescritura. Entonces digamos que mi reto es particular con cada uno de mis alumnos, ¿sí? Es decir, como recoger la necesidad que tiene ese niño en diferentes áreas, en lectura y en escritura, y como engancharlos otra vez en esto de la tecnología y con actividades propias para ese niño que generen todo el interés. Y eso también es un reto para mí, planear cada actividad, entender los intereses de cada uno, la dificultad de cada uno y tratar de ponerlo virtualmente en la virtualidad, pero enganchando y recogiendo lo que ese niño necesita. Entonces ha sido una experiencia increíble porque justamente, por eso digo que es una parada, la virtualidad y trabajo virtualmente con ellos. Sí, María Lu, cuéntanos. Bueno, me parece que lo más lindo de esto y la riqueza es que están como los distintos actores y las distintas ventanitas desde donde se vive esta realidad. Yo no soy mamá biológica, pero sí espiritualmente muchos niños, creo yo. El PA siempre me ha rodeado de esa magia maravillosa de los niños. Entonces siempre están a mi alrededor. Y bueno, el reto mío ha sido desde lo que hago ahora, que en el trabajo particular, en la consulta privada, en la fonoaudiología, con los chiquitos, pues continuar sus procesos de tratamiento, ¿cierto? Lo primero que tengo que decir es que la mayoría de los papás hicieron un enorme voto de confianza en mí, eso me hizo sentir feliz, porque claro, al principio, la primera semana, pensamos que era una cuestión como de una semana o 15 días que había que hacer un receso, y resulta pues que esto es lo que estamos viviendo. Pero entonces, desde el principio, no, vamos a seguir, no te afanes, se puede. Claro, ha habido, en el camino se han ido quedando algunos por distintos motivos, algunos porque la virtualidad no les acomoda o porque tienen ciertos temores a que no se pueda trabajar de la misma manera o por otras condiciones, incluso porque han salido de la ciudad y de pronto no tienen buena conexión, o algunos porque realmente no tienen posibilidad de acudir a medios tecnológicos, salvo un WhatsApp que a veces es no estable o no fácil la conexión. Entonces, son cosas que han hecho un poco difícil, digamos, en el aspecto de forma y técnico del asunto. Pero en el aspecto humano, lo lindo es, y lo corroboro con cosas que leíamos y comentábamos nosotros en estos días, es que los niños son maravillosos, son tan capaces de la adaptación al cambio y de todo eso que nos enseñan tanto. Entonces ellos son los primeros motivadores de que uno continúe y diga, no, pero esto se puede, y se esfuerzan y miran, y ellos mismos han ido
acomodando su nadado como un pececito a lo que se está dando. Entonces, también los he visto madurar y crecer en ese manejo del computador, incluso algunos más pequeños, los más chiquiticos son la población más afectada por esto, porque pues son los que menos niveles de atención tienen para mantenerse conectados pues a las plataformas y además de eso los que necesitan la comunicación de manera más directa, ¿no? Y entonces es un reto grande. Yo digo que ahí voy y todos los días pido fuerza, gracia, energía, entusiasmo para hacer las cosas bien. Y bueno, hay que digitalizar materiales. Hemos aprendido un montón también de plataformas que con mucho gusto les estaremos también compartiendo. Olvidamos decir al comienzo que estamos atentas en cuanto somos novatas en esto, a lo que nos van poniendo en los comentarios y tratamos de que esto sea una cosa cálida, muy humana y muy interactiva. Entonces, pues ahí vamos viendo lo que nos van contando, pero también los invitamos a que en la página del viaje de Mati hay una manera a través del correo de comunicarnos y a nosotros nos gustaría, digamos, lo que hemos hecho en este espacio y queremos hacer en este espacio es un caminar conjunto. Por eso, como decía Pali, nadie tiene todo el conocimiento ni todas las respuestas, pero todos juntos sí las tenemos, porque lo que vivimos es en comunidad mundial, global, pero lo vivimos juntos. O sea, nada está fuera de nuestra comunidad, de lo que lo estamos viviendo juntos. Entre todos podemos encontrar las soluciones, porque es entre todos, son para todos. Bueno, sí, así es. Esa sería como mi experiencia a grosso modo. Bueno, ya entonces aquí le doy yo la palabra a María Pau nuevamente con otro tema, digamos, de reflexión. Ahí vamos como ahondando y metiéndonos en temas, son muchos. Cuando poníamos que un cambio de paradigma, pues realmente es que es un cambio en todos los aspectos, pero vamos metiéndole el diente a ciertas cosas que vamos viendo como prioritarias, como de hablar primero. Entonces, estábamos viendo que esto es un cambio de escenarios, ¿cierto? Es un cambio de escenarios y no solo en la forma, sino también en el fondo, pero es un cambio de escenarios. Lo primero es que la educación ya no está ocurriendo en los colegios, en las escuelas, está ocurriendo en el espacio casa, pero los actores seguimos estando todos allí. Entonces, vamos a hacer un poco una reflexión sobre eso y dándonos cuenta que la familia, de pronto le pasó como esto aquí, ¿no? Luces, cámara, acción, el foco hacia la familia. Sí. ¿Cierto? Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, la familia tiene ahorita un papel protagónico y que, bendito sea Dios, siempre ha sido la cuna, ¿no? Entonces, pues, ¡pum!, estamos en esta situación. Entonces, bueno, María Pau, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a eso? Hablamos como esa plataforma de diálogo sobre los actores y los cambios de visión que nos pone esta situación. Bueno, es un hecho que esta pandemia ha ubicado a la familia como un eje fundamental ahora en el aprendizaje de los niños. Claro, estoy hablando también con el apoyo también de sus profesores y eso, pero en este momento pienso que el eje fundamental está situado ahora en la familia. Y la familia a su vez debe seguirse apoyando también en los otros actores. Sin embargo, creo que para la familia es muy importante entender que en este momento no solo el aprendizaje de los niños se delega a las escuelas o a las profesoras o a las clases virtuales, sino que ellos, las mismas familias deben entender que su familia y su espacio donde viven es otro espacio de aprendizaje muy importante en cada minuto del día de sus vivencias diarias. Es decir, no solamente aprendemos aspectos académicos, también aprendemos a respetar al otro, a respetar el tiempo y el espacio de los que conviven con nosotros. Aprendemos a cocinar, aprendemos a ayudarnos, aprendemos a cuidarme y a cuidar a los demás, que es algo muy, muy importante. Creo que la familia en este momento debería tener una apertura muy importante en cuanto a aprender o a ser sensible a leer a sus hijos, a leerlos, a entenderlos, a mirar
qué preocupaciones pueden tener, qué preguntas tienen, a tratar de resolver esas dudas que tienen los niños en este momento sobre lo que nos está pasando y dar las explicaciones pertinentes según la edad de cada niño. A mí me hace pensar también que tenemos que pensar más adelante, esa familia también debe preparar a los niños al retorno a la presencialidad de la escuela, porque hay algo que me ha hecho pensar en estos días cuando salgo a caminar, que me encuentro con familias que están con sus niños, unos totalmente tapados, tapabocas, gorros, sombreros, envueltos en mil cosas, pero también he encontrado otras que no tienen ni siquiera un tapabocas. Son lecturas que los niños debemos procurar ser coherentes con lo que está pasando. Si nos dicen que debemos usar un tapabocas, pues hay que usar un tapabocas, así nos moleste o si no, no salgamos. Sí, hay que, en el discurso de las cosas, en las acciones que tomamos, es también cuando enseñamos a los niños. ¿Qué puede pensar un niño que no usa un tapabocas y el otro sí, pero entonces el que tiene el tapabocas puede decir, pero ¿y él por qué no? Y el otro dice, bueno, porque yo puedo hacer lo que quiera, no sé, yo creo que cuidarme y cuidarla, porque sencillamente es que si yo me cuido, cuido a los demás. No es porque me incomode o porque no creamos en esto. Hay que crear discursos y acciones coherentes con todo lo que está pasando y hacer que tal vez estar presentes en cada momento de la vida de nuestros hijos cuando más nos necesitan, en sus preocupaciones, en sus miedos, en sus tristezas. Creo que eso es lo más importante en este momento como familia, para mí desde esa perspectiva. Sí, aquí nos ponen, perdón, Pali, pero ¿o querías tú primero decir alguna cosa y yo hago un comentario después de los comentarios que nos ponen aquí? Sí. Adelante, Pali. Es que oyéndote, María Paul, pensaba una cosa muy importante sobre este cambio de escenarios, y es una de las cosas muy importantes que reciben nuestros hijos en el colegio es todo este aprendizaje del vivir en comunidad, del hacer parte de un mundo mucho más grande que mi familia, pues en la familia y más hoy en día que las familias somos pues tan pequeñas, porque pues en épocas antes eran familias muy grandes, pero hoy por hoy pues son 2 niños y a veces incluso 1, y si se quiere quizá 3, pero más allá es difícil de encontrar. Pues el tema de aprender a convivir no es tan importante, ¿cierto? Porque pues papá tiene su rincón, mamá tiene su rincón y el niño tiene su rincón y normalmente pues son niño y niña, entonces son 2 rincones bien distintos. Entonces no hay que aprender a convivir entre comillas, pues. Pero la vida en el colegio sí nos enseña eso. Y entonces oyéndote pensaba yo, el respeto a la norma lo aprendemos en el colegio. Y al estar en casa, pues las normas son quizá un poco más relajadas, pero además sí muy distintas a una norma de convivencia, digamos, en grupo grande. Entonces, solamente si aprovechamos esas cositas como la norma dice que nos ponemos el tapabocas, incluso en el carro, y podemos estar en desacuerdo, porque, y lo digo desde mi punto de vista, pero si en el carro solo nos montamos la familia, que convivimos dentro de la casa, nos montamos al carro, ¿qué importa que vayamos sin tapabocas? No importa, amor, nos ponemos el tapabocas porque es la norma social de Colombia. Y así tenemos una oportunidad de enseñarle al niño. Porque respetamos lo que dice la alcaldía o el presidente, porque es la autoridad. Y debemos, digamos, como papás de pronto tener más conciencia de que estamos en este momento liderando el aprendizaje del niño en un ámbito mucho más amplio, que antes lo asumía el colegio. Ahora no, ahora lo asume el hogar. Sí. Ahí yo quería hacer como 3 acotaciones, 2 en respuesta a las personas que nos están acompañando. Por ejemplo, aquí Tati nos dice que es importante el acompañamiento de los niños, de los hijos, sobre todo los más pequeños.
y pienso que ella en su visión como fonoaudióloga, y que yo también se los comentaba, es una edad tremendamente vulnerable en cuanto a su aprendizaje, porque ustedes saben que los niños en edad preescolar lo absorben todo de sus papás y de su maestra. Van aprendiendo todo como la impronta de la gallina y los polluelitos, así es. La maestra es sagrada y es un modelo de todo, ¿no? Entonces, al estar ellos en la casa, a veces están más solitos porque igual los papás tienen que atender las situaciones de trabajo, algunos desplazarse, salir, en fin, y ellos están menos cubiertos porque sabemos que la educación preescolar ha sido de las que más difícil le ha tocado esta adaptación por lo mismo, porque no puede decir, listo, ponemos 30 en una plataforma y todos conectados y entonces el micrófono y no sé qué, porque detrás tiene que haber un adulto mediando y los niveles de atención no dan para eso. Ni el niño está diseñado para eso, ¿no? De hecho, pues sabemos científicamente que no hace bien una exposición prolongada a pantallas, ni los niños aprenden lo mismo a través de un video que a través de una interacción humana directa, ¿cierto? Entonces, los más pequeñitos. Entonces, eso que Tatiana nos dice es supremamente importante. Y las profesoras de preescolar que nos están escuchando, que sé que también hay muchas, también nos han ido diciendo en los talleres que hemos tenido y todo, esa es una gran preocupación. Entonces, esta parte nos pone a reflexionar, y alguien también comenta aquí que la relación con los hijos, entre padres e hijos, también se está estrechando, se está ahondando, y eso también es importante. Me parece muy bonito, y lo hablábamos antes de ponernos aquí en vivo, hicimos varios conversatorios, nos hemos preparado para esto, pensábamos qué rico que nuestro sello en todo esto sea siempre una visión positiva, esperanzadora, una visión de soluciones, una visión de, bueno, remanguémonos, hagamos, busquemos los caminos, de esperanza, de confianza, no de, bueno, machaquemos toda la problemática. Bien, miremos este monstruo y cojámoslo por los toros, pero acompañémonos y ayudémonos que esto se va pudiendo. Entonces, fíjate que este aporte de Tatiana es súper importante. Y por aquí también María Paulina, una tocaya, te hace eco a María Pau Varela y a nosotros, diciendo que la conexión de los padres con los hijos, lo que yo decía ahorita a raíz de este comentario, se está haciendo fuerte y se está poniendo también en evidencia, ¿no? Entonces, es algo importante. Yo he tenido la oportunidad también, como mi trabajo es muy uno a uno con los niños, de preguntarles cuando yo los veo aplanchados o inquietos. No empiezo mi trabajo, mi terapia, sino entramos a mirar qué está pasando. Bueno, ¿qué te pasó hoy? ¿Por qué estás así? Y me van contando, y que si les funcionó una cosa, que si la mamá está estresada, cosas, cualquiera, de cada uno desde su edad y desde su posibilidad. Y también he tenido como la oportunidad de preguntarles ellos cómo se han sentido frente a esta situación. Y hay muchas cosas muy bonitas. Ellos sienten, varios sienten, que los papás están como más involucrados con su proceso de aprendizaje. Eso es interesante. Notan más lo que está ocurriendo con ellos. Otros, por el contrario, están como más solos porque, no, los más grandecitos, de pronto, adolescentes, mis papás confían en que yo me conecto, y como estoy en casa conectado a las clases, pues ya saben que estoy en lo que debo estar, y de pronto entonces ahí no hay quizás tanta conexión. Cada uno lo va sintiendo distinto, ¿no? Pero indudablemente los niños y los adolescentes también tienen su visión frente a lo que está ocurriendo, sus preguntas, sus preocupaciones. Y, por ejemplo, con los adolescentes me he sorprendido porque yo les he preguntado, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Tienes afán de regresar al colegio? ¿Piensas que tienes muchas ganas, has extrañado? Y es bonito muchas cosas. Primero, extrañan su colegio, no solo los amigos, que sabemos que en la adolescencia es lo fundamental. También extrañan a sus maestros y su espacio de estar cerca, ¿no? La vida, la normalidad de la cercanía. El ser humano es un ser gregario por naturaleza, pero también son muy conscientes del cuidado de su familia. O sea, ellos mismos me han dicho, varios me han dicho, sí, pero nosotros sabemos que nosotros podemos traer el virus a la familia, y vivimos con papás, algunos vivimos con nuestros abuelos. Qué conciencia tan grande, ellos nos enseñan mucho. Y los niños extrañan sus recreos, sus juegos. Yo pienso que en eso también estamos
haciendo un aprendizaje, y debemos hacer un aprendizaje con los medios de comunicación que tenemos ahora, de tratar de que haya también un espacio de encuentro por esos medios de los niños, por ejemplo, no sé, en el cumpleaños, entonces que se encuentren por WhatsApp, cosas así, ¿no? O por una plataforma o algún medio que se tenga, para que sientan la cercanía de los amigos y sientan también la cercanía de esta interacción los que viven más solitos, los que son hijos únicos, por ejemplo, porque esa parte sí que hace falta. Y es la comunidad es la que hace sentir la fuerza. Los niños indudablemente están sintiendo la fuerza de la comunidad, de su familia, de su núcleo familiar, pero el núcleo de los amigos es bien importante y a medida que van avanzando en edad es más importante, ¿no? Entonces, esa es como una voz ahí también, la de los niños. Bien, Pani. Podíamos mirar, aquí tenemos otros comentarios, pero también queríamos mirar como otras plataformas, otros actores. Perdóname, Mati, es que me parece importante aquí Olga Pineda nos hace una pregunta directa y me parece importante detenernos a mirarla. Buenas tardes. ¿Cómo lograr que los papás de los niños de educación inicial comprendan la importancia de acompañar a sus hijos en el proceso? Pues a veces piensan que no es importante desarrollar las actividades. Muchas gracias, Dios las bendiga. Voy a tomarme la vocería inicial. Pienso que es muy importante que nosotros le logremos vender como maestros, como profesores, la idea a los papás de los procesos de desarrollo desde las habilidades. A veces los papás están muy preocupados porque el niño lea, porque el niño escriba, porque el niño suma y reste, pero pierden la perspectiva de la importancia de los procesos de desarrollo. Y hablábamos en estas preparaciones que les hemos contado que hemos tenido, de eso, que esto es la oportunidad de sacar a los niños del conocimiento mismo, digamos, del concepto mismo para salir a trabajar más dentro de las habilidades así más generalizadas. Quizá si nosotros somos capaces de traspolar un poquito la habilidad que queremos desarrollar en aula con la habilidad que ellos pueden reforzar en casa. Yo les decía, por ejemplo, decía María Paula, lavar la loza, ¿cierto? Lavar la loza eventualmente puede ser un juego para los más chiquitos de clasificación. Y entonces los metemos más en el juego de la actividad diaria. De pronto los papás también pueden involucrarse un poco más e ir entendiendo la importancia de acompañarlos. Se me ocurre como estrategia. Mapau, no sé, tú que eres experta en los chiquitines. No, sí, es como tener la sensibilidad que hablábamos antes de que pensar que cada actividad, que muchas actividades normales de la casa pueden hacer parte de un proceso de aprendizaje. No más, si uno cuando saca el mercado cuando está metiendo el mercado, vamos a poner a este lado las frutas, está haciendo una clasificación. No estamos llamándolo, vamos a clasificar, no sé qué, vamos a poner aquí las frutas, vamos a poner acá no sé qué. Todas esas acciones hacen parte del aprendizaje mismo de los niños más pequeños, ¿sí? De enseñarles, o los que están aprendiendo a leer y escribir, ayúdame a hacer la lista de mercado que necesitamos, ayúdame, todo eso hace parte de la rutina diaria que podríamos involucrar, eso es aprendizaje. Eso es lo que tienen que empezar, creo yo, a ver las familias, de que todo es un aprendizaje, ¿sí? Exactamente, hasta la hora del descanso, digo, la hora de que cada uno pueda hacer lo que quiera, también es un aprendizaje. No hay que tener ocupados a los niños todos los días, sino también hay que darles oportunidad de que hagan las actividades que quieren hacer libremente y están aprendiendo a elegir qué tipo de actividades tienen, ¿sí? O sea, a manejar su tiempo. O sea, es como ser sensibles, pensar que cada cosa que hacemos en el día a día, cada cosa que expresamos, cada cosa que hablamos, que explicamos, hace parte del aprendizaje de los niños, ¿sí? E incluso hablar de lo que hacen en su colegio virtualmente. Eso también es muy importante porque es
muestre el interés de la familia con lo que está haciendo el otro actor desde el otro lado de la virtualidad. ¿Sí? Entonces, yo sí. ahí también quisiera como hacer una acotación, porque lo que nos dice Olguita en su preocupación es importantísimo, que es uno de los caballitos de batalla que ha tenido la educación preescolar, ¿no? Entonces, como no pueden estar conectados todo el tiempo, se mandan unas guías que hay que desarrollar en casa, y digamos que es como un llamado a la mamá y a la mujer, digo yo, no para nada demerito la labor de los papás, porque además hay unos que hacen de mamá y papá y lo hacen muy bien, y hay hombres que tienen un maravilloso don pedagógico. Y los papás son fundamentales también en la enseñanza de muchas cosas para los niños. Pero digo, el sentido femenino frente a la crianza es muy agudo. Y si bien nosotros podemos mirar en los animalitos cómo rápidamente la mamá pájara, por ejemplo, busca rápido que el hijo pajarito sea independiente. Evitan, la madre naturaleza en su sabiduría evita la sobreprotección porque sabe que pronto ella puede faltar. En cualquier momento, yendo ella a buscar el alimento, puede ser devorada por un depredador y ese crío se tiene que defender. Entonces, el punto de reflexión, pienso yo, para los papás en este momento es, en la línea de lo que Mapau decías, cada situación es un pretexto para que formes a tu hijo en cuanto más puedas. Entonces, si se puso a jugar con la cuchara y como uno juega de chiquito, ¿no? A la cuchara y dice, ay, aquí me veo al revés, ya tienes un pretexto para enseñar, por ejemplo, sobre el reflejo, ¿no? El reflejo, y de pronto enseñas el vocabulario de cóncavo y convexo, o de pronto le dices, mira, es un óvalo, no, la cuchara es un óvalo, no es tan redonda, ¿por qué no será redonda? Si fuera redonda, cuadra con nuestra boca. No sé, ahí sale una figura geométrica, sale el color plateado, es el pretexto y es el entrar en el mundo del niño, porque quizás la más grande sabiduría en la formación en el hogar es exactamente esa, es saber traer lo que uno ya sabe por una formación y porque ha recibido una educación, saber traerlo a la cotidianidad y nutrir a ese hijo de todo eso con unas explicaciones, por ejemplo. No todos somos iguales, hay gente que no es explicativa, hay papás que no son explicativos, son proveedores, son protectores, cuidadores, por ejemplo, no dejan que el niño juegue con un cuchillo, por ejemplo, está muy bien, tienen cuidado del cuidado de sus hijos, están atentos, pero no le explican, por ejemplo, ¿sí? No, tú sabes que eso no se hace, pero de pronto no amplían un poco más una explicación. Entonces, cuando uno se vuelve un poco explicativo, está nutriendo un lenguaje, está nutriendo un aprendizaje. Evidentemente, si pensamos en lo que los primeros 5 años de vida significan, son un cimiento único para la vida del individuo, pero también si nos ponemos a pensar en términos académicos, todos los adultos tenemos el conocimiento académico que se necesita de los 0 a 5 años, digámoslo así. Si a uno lo ponen a de pronto apoyar la tarea de un hijo de décimo, yo diría, mamá, yo eso no lo estudié de esa manera, o es que ya están viendo el acelerador de partículas de yo no sé qué cosa, y entonces le toca a uno hacer una investigación primero para poderle ayudar. Con los chiquitos no ocurre eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos tienen sed de la visión de vida que nosotros les transmitimos y tienen necesidad de todo eso que nosotros les podemos enseñar en palabras sencillas a través de lo que está ocurriendo allí. Y eso que nos dice María Pau, que insiste también mucho, esa reflexión sobre lo que nos está ocurriendo, mientras más se rumie, como las vaquitas, que el rumiar es devolver, ya había pasado el estómago y se devuelve y otra vez no es que necesito masticar otro poquito, ¿cierto? Es eso, los niños como cuando nos piden una película 80 veces, no, pero ya he visto 80 veces La Sirenita y otra vez, y otra vez. Preguntan muchas veces algunas cosas porque realmente eso es lo que los preocupa. Y ahí hay que entrar a dialogar, hay que hablar, hay que explicar. Y siempre yo pienso que la naturaleza es sabia y le da a la mamá ese sentido de hasta aquí explico, cómo explicar. Y en sí también la comunicación entre mamás es valiosísima, porque Sí. una le dice a la otra, no, pues yo le he dicho esto, o yo he hecho esto otro, para que se duerma, por ejemplo, porque están durmiendo mal, o bueno, en fin, lo que sea, ¿no? María Lu, hay una pregunta, María Paulina Fajardo, que aprovecho para decir que qué rico que estés aquí.
Dice, genial partir de reconocer las actividades diarias de la casa en estos momentos. Tendría mayor sentido para niños y papás en estos momentos. ¿Qué tanto han evidenciado que los profesores estén dejando actividades pertinentes para esta realidad que vivimos? Bueno, yo tengo ahí un comentario. María Paulina, esa pregunta es bastante compleja, te voy a decir porque a mí me tocó vivirla como directora de un jardín hasta marzo, que se cerró el jardín. Cuando nosotros le proponíamos a los padres diferentes actividades en la casa, como por ejemplo hacer collares con pastas, con cosas que tuviéramos en la casa, como hacer... muchos padres, claro, y esto fue al principio de la pandemia cuando todo el mundo estaba como que no entendíamos qué estaba pasando con todo y que todos estábamos aprendiendo. Muchos padres decían, pero ¿por qué estoy pagando un jardín si a mí me toca hacerle todo? Sí, o sea, era como que ellos esperaban que las profesoras del jardín se sentaran con ellos a hacer todos, y lo que nosotros queríamos decirle a los padres es, hagan ese tipo de actividades con los niños, tender la cama, o sea, aconsejando vivir, involucrarse y meterse en la vida del niño en toda su dimensión, en todo su aprendizaje, de todo lo que podría aprender de lo que tenía en la casa. Y aconsejábamos justamente eso. Yo creo que los jardines, los que están todavía trabajando con virtualidad, creo que están proponiendo mucho actividades relacionadas que tengan que ver con la casa, ¿sí? De que ayuden a los papás y colaboren. Yo he oído bastantes cosas al respecto en diferentes jardines que aún están abiertos y trabajan con muy buena conexión con los padres, como aconsejándolos en lo que sería bueno para ellos hacer ahora. María Pau, qué pena que te interrumpí. No, es que yo, digamos, voy a plantear otra cara de la moneda, porque es cierto, definitivamente necesitamos involucrar a los papás. Definitivamente la motivación que logran los papás al interesarse en lo que los niños aprenden no lo logra nadie. Podemos llevarles al aula, no sé, títeres, payasos, no sé, a Maluma. No vamos a lograr entusiasmarlos tanto como cuando un papá le dice, ¡oh! ¿Aprendiste eso? ¡Qué maravilla! Eso fue fantástico. Es como el clic donde un niño dice, mi papá le encantó que yo aprendiera eso. Ahí ya se logró el aprendizaje. Entonces, estoy de acuerdo. Los papás en esta pandemia aprendieron a estar presentes, aprendieron a participar del aprendizaje de sus hijos. En el colegio donde yo trabajo, a mí me llamó poderosamente la atención y obviamente me encantó cómo se volvió una voz común. Ustedes son fantásticas, le tienen una paciencia a los niños increíble, ustedes se inventan unas actividades Yo siempre pensaba, ellos debían estar pensando que nosotros llegábamos al aula y no sé qué se imaginaban de nuestras clases cuando quedaron todos como asombrados de lo que hacíamos. Claro. Sí, realmente ha sido una experiencia fantástica en ese sentido. Pero también me ha tocado la otra cara de la moneda y sobre todo ahorita que empiezan a pensar en el retorno a clases virtuales, porque todos estaban como relajados de ya van a empezar a volver al jardín, ¿cierto? Pero retornan a clases virtuales y yo tengo que retornar a mi trabajo y no puedo estar al lado del cañón. Entonces, yo haría un llamado digamos, a una alternativa intermedia, o sea, sí, usemos las actividades de casa, sí, usemos el apoyo de papá y mamá, pero tratemos de organizar actividades muy, digamos, como muy fáciles de tener al niño allí sentado. Desde mi experiencia de estos 4 meses como profesora, le digo yo, una de las cosas que me funcionó fue enviarte, digamos, como actividades
dentro del mismo uso del celular o del internet o de eso que ellos pudieran elaborar y después compartir en grupo, bien sea en PowerPoint o bien sea en cualquier herramienta de este estilo y que ellos la puedan compartir. Los niños serán felices compartiéndola, bien sea haciendo el origami, no sé, ve a los niños hacer lacitos, hacer dibujos, hacer monachitos, ranitas de origami, en fin, todas estas cosas que después podían mostrarlas en cámara son ganchos para los niños y hacen Claro. que se activen. Pero también permiten al papá no estar ahí encima porque él está entretenido mostrando sus cosas, no necesariamente recogiendo conocimiento, que es donde yo creo se hace difícil para el papá, digamos, para el niño estar solo y para el papá estar acompañando permanentemente. Si es la habilidad, pues él mismo la está desarrollando, si me explico, y no necesita una intermediación adulta que le esté explicando ese conocimiento que él debe estar adquiriendo. Claro, yo comprendo que no es algo que se pueda hacer permanentemente, pero se puede, digamos, como intercambiar ambas opciones y de esta manera se piensa un poco en la necesidad del papá de separarse de la actividad de su hijo y en la necesidad del niño pues de independencia, de estar en el computador, en fin. Cuando hablas, Pali, de habilidades y de competencias que veníamos pues ya en nuestros programas educativos, pensando en una educación por competencias, de habilidades para la vida, etcétera, conecto eso con lo que nos dice María Montoya aquí, que es muy, muy importante. Pero es muy desconcertante cuando algunos padres solo se empeñan en que sus hijos sean llenados de conceptos y se olvidan incluso de fortalecer habilidades emocionales Claro. sin tener en cuenta cómo se están sintiendo en este momento. Yo digo, miren, la vida es la escuela, como dice Mati en la página. La vida es la escuela. Viene este virus y nos muestra que indudablemente como especie hemos logrado un avance tecnológico importante que nos permite, como ahorita, estar aquí sentados y estar unidas muchas personas de distintas partes del mundo reflexionando juntas, pero indudablemente también nos ha mostrado que la parte conceptual, cuando hablamos de concepto académico y de información, si se quiere, ya nos ha sobrepasado a tal punto que dejémosle eso a las máquinas. Ellas lo manejan maravillosamente. Los datos que procesa un computador, un solo computador no los puede procesar un cerebro solito, porque los datos que procesa un computador son exponenciales y están reuniendo la información que han elaborado miles de cerebros y seres humanos, no lo llamemos miles de seres humanos, a lo largo de muchos años. Entonces, no podemos pretender que un individuo, cada uno de nosotros, tan limitado y caduco, pueda manejar semejante volumen. Eso se lo debemos dejar a las máquinas. ¡Qué maravilla! Pero lo que no podemos dejarle jamás a la máquina es eso de lo que habla María Montoya. Es tan importante la dimensión emocional que si uno se fija, si nos fijamos hoy en día en las redes, ¿qué es lo que más impacta? Lo que más impacta es lo que toca el corazón. Impactan las personas, por ejemplo, con grandes limitaciones que nos muestran cómo llegan de lejos con sus limitaciones. Impacta un Nick Vujicic sin bracitos y sin piernas y ese hombre mueve este mundo. Se para y es un solo testimonio de tenacidad que yo digo, cuando yo tengo algo de depresión, pienso en él y digo, caramba, si él está sonriente y es quien es, yo puedo. Una cosa como esa, y detrás de él tantas personas, mujeres sin bracitos que cambian al bebé, lo cargan, le hacen de todo con los pies, y todo el mundo se conmueve frente a eso, se arrodilla el alma. ¿Por qué? Porque es que somos espíritu, es que somos algo muy grande, y esa parte es una voz que el virus nos ha traído, una voz que se despierta y que es tal vez como un poco el vórtice de esta espiral, porque decimos, bueno, ok, si se me pierde el gatico, y a uno de adulto a estas edades, ¿cuántos no se le pierden?
Hoy, y es picho, el doctor Google, como dicen por allá en Argentina, el mataburro, y el mataburro te lo dice, porque lo tiene guardado. Pero lo que no te va a decir el mataburro no te va a decir cuánto te ama tu mamá, o no te va a decir a la mamá cuánto significa cuando ese chiquito, al despedirla en la mañana, le dice, mami, llévate tapabocas, cuídate mucho. Detrás de eso le está diciendo, sin ti no puedo vivir, mamá. O sea, es la profunda necesidad de poner la casa en orden. Y la casa de nuestra aldea mundial sí venía en un desorden, y eso lo leemos en muchas reflexiones. La música nos lo dice, los cantantes nos lo dicen, algunas series también de los medios de comunicación nos lo dicen. La casa estaba un poco patas arriba, la cabeza estaba grande y el corazón estaba constreñido. Y ahorita, como que algunos también con esto de la pandemia han sentido como que ha bajado un poquito el tema de que solo conocimiento, un poco hago la otra cara de la moneda, lo que María Montoya decía, porque de pronto también hay los que fácilmente, ya los más grandecitos, están ahí en la clase, pero entonces mientras tanto tienen la pantallita ahí abierta y entonces pueden contestar porque están buscando la información. Y en cuanto a información se trata, los datos están ahí. Por eso la habilidad, lo que dice Pali y lo que dice María Pau, y una de las grandes cosas que sacamos aquí, la habilidad y la competencia, esa no te la da sino el otro ser humano. Y papá y mamá en casa, ¿de qué manera? ¿De qué manera? En este momento me acuerdo de Gabo, como decía, que ya allá está en el cielo, nos estará oyendo ahorita la conversación, cómo contaba que cuando él tenía duda de una palabra, el abuelo, creo que era el abuelo, si no estoy mal, y si no el papá, pero era la figura masculina, creo que era el abuelo, nunca le contestaba, mijito, eso significa tal cosa, no, le llevaba al diccionario. Y así regó muchísimo la semilla de un Nobel de literatura. Entonces, ¿ves cómo esas cosas, cómo se aprenden? ¿Y cuántos de nosotros no decimos, es que mi abuelo me enseñó tal cosa, mi mamá decía tal otra? Vaya usted nomás a la cocina, cómo hace una mamá el arroz, con la receta de la mamá y de la abuelita, o si no de la suegra, que tal. En mi caso es una cocinera maravillosa y mi mamá también, ninguna de las dos se queda atrás. Son tantas los conocimientos que se transmiten desde ahí. Pali, ¿estás que te hablas? Sí. Adelante, No, adelante. porque es que creo que esto de los conceptos es muy clave y es importante, y las habilidades, pero hay una cosa que dice María Montoya que ya la habíamos conversado en nuestros encuentros previos y que definitivamente no quiero que se quede en el tintero sin hablar, y es las habilidades emocionales. Lo hemos conversado muchas veces y digamos que lo hemos masticado profundamente. Hay muchos temores. Si los niños vuelven al colegio, si no vuelven al colegio. Leíamos al doctor Eslava diciendo, los niños no van a aguantar este encierro por más tiempo, pero también hablábamos entre nosotras de nuestra experiencia con los niños que están tranquilos en casa y están muy angustiados de pensar en tener que volver al colegio y digamos, ser foco de transmisión. Entonces, también decíamos, y creo que es el punto al que quiero llegar y que conversemos sobre eso, la importancia de tocar las habilidades emocionales ahora que retornemos al aula, o con los niños que ya están retornando en calendario al aula. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo abordar como papás? ¿Cómo abordar como profesores? ¿Cómo abordarlo como sociedad? Esas habilidades emocionales de nuestros niños. Matelita. Cogen el trompo en uña. Yo estaba pensando en dos cosas. Una, la pongo aquí para que no se me olvide, que es esta notita musical. No sé si se vio. La música. Yo, como ustedes saben, vibro con la música, y la música para mí tiene un valor sanador impresionante y un valor de conexión impresionante. Entonces yo creo que yo invito a que la música nos acompañe en casa. La música desde el aspecto de la comunicación, de la expresión de sentimientos. Claro, hay mucho tipo de música y hay muchos gustos de música en cada familia, pero por ejemplo con los niños yo utilizo la música enormemente y me ayuda mucho a trabajar el aspecto emocional.
En la música, en las canciones infantiles, siempre hay algún personaje sintiendo algo, afrontando algún reto, viviendo algún drama, y siempre hay un mensaje positivo, siempre hay de dónde agarrarse y en dónde identificarse. Pienso que otra forma de la educación emocional importante es la forma como procesemos en familia las noticias. Una buena manera, y pienso que es una voz que nosotros también queremos compartir aquí, de formar emocionalmente, es irnos haciendo conscientes de la validación del otro, no de la validación de actos que no son éticos jamás, pero la validación del otro y el partir de la buena intención del otro. En nuestros mismos ámbitos de gobierno, vemos a veces que sí, todo el mundo está, cada uno en su plataforma tratando de darle solución a estas cosas, y lo que tiene que elaborar un ministro en su cabeza en este momento, mientras nosotros tenemos esta conversación, son unos paquetes de problemas del tamaño de la ciudad y del país. Pero también detrás de eso está la forma como un mandatario valida al otro o escucha al otro o con calma retoma la visión que el otro está dando. Nosotros, cómo asumimos las noticias y cómo le enseñamos a los niños frente a las noticias el respeto a la opinión del otro y también la capacidad de ser crítico y de cuestionar, de no tragar entero también. O sea, no porque lo diga tal persona con mucha autoridad tiene que ser la verdad, o no porque lo diga otra persona que no tiene mucha autoridad, no es muy famosa, no sea muy valioso, o no porque mi cabecita me dice esto no es lógico, ¿cierto? Entonces no voy a ir a hacerlo. Si mi cabecita me dice no me voy a tomar tal cosa para que se me quite el COVID, no voy a ir a hacerlo. Tengo un sentido común. Entonces, eso también es educación emocional. Educación emocional en cuanto cuando yo veo en la pantalla algo que ocurre o en la ventanita fuera de mi contexto, pero generalmente tengo una opinión sobre ello y generalmente formamos un criterio dialogando sobre lo que le ocurre a otros, hacemos formación emocional. Yo al respecto quisiera añadir que una preocupación para mí es cuando los padres o la misma familia habla sobre el COVID y que hay tantos muertos y que yo no sé qué, y lo hablan delante de los niños, no porque les oculten, no, quiero decir, no, pero eso puede generar muchas cosas en los niños que ellos todavía no llegan a entender y puede generar muchas preocupaciones. Yo por eso digo que desde los más chiquitos hasta todos deberían entender muy bien qué es lo que estamos viviendo actualmente, entendiéndolo conversado, digo, en su nivel para cada uno. O sea, esto no es una situación normal y creo que es importante que todos de alguna manera podamos llegar a explicárselo y que ellos puedan entender lo que está sucediendo desde su nivel, quiero decir, porque sí ha pasado, me han consultado algunas veces que los niños oyen conversaciones, oyen un noticiero y se angustian muchísimo. Entonces, por eso digo que hay que tener esa sensibilidad de ver que nuestros hijos estén bien informados y entiendan lo que está pasando, que sí, es grave, pero si nos cuidamos, por eso tenemos que cuidarnos, por eso estamos en casa, es como que no tengan la sensación de no comprender todo esto que está pasando, ¿sí? Porque eso sí puede generar muchas preocupaciones después al volver y todo lo que sigue después, creo yo. Sí, y una cosa que has tocado quisiera yo decir, digamos, como tener en cuenta. Primero, eso que dices de la sensibilidad, notar cambios muy pequeños, notar el cambio del niño porque duerme más o porque duerme menos, exacto. más o porque come menos, porque esos detallitos son importantes de notar, que los papás estemos como atentos a ver, ve, ¿por qué este está como tan inapetente o por qué este está como tan eventualmente llorón o como tan irritable? No sé, esos detallitos, ser muy sagaz en detectar esas sutilezas. Y aquí quisiera además llamarles, digamos, como llamar la atención en el hecho de que, contrario a lo que veníamos diciendo en el aprendizaje, tenemos que ser muy cuidadosos con los pequeños.
en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos con los grandes, con los adolescentes. Son muy susceptibles a eso y muy buenos actores para ocultarlo. Y van a necesitar mucho ese apoyo. Son los que menos van a pedirlo, son los que menos van a expresarlo, pero son los más frágiles y los más vulnerables en este momento. Necesitamos acompañarlos mucho. Por eso tenemos que aprender a leer a los niños y entenderlos. Hoy precisamente con uno de los niños que estaba hablando, ya adolescente, yo le decía, bueno, ¿y cómo te va con el tiempo libre? Y entonces me decía, no, yo no sé manejarlo mucho solo. A mí me gusta que me ayuden a gestionar ese tiempo libre. O sea, ellos cuentan con nosotros en ese sentido y necesitan también de nosotros como para direccionarse hacia cosas que valgan la pena y llenarse de cosas que les llenen el corazón, ¿cierto? Pienso que, bueno, hemos tenido una conversación maravillosa, supremamente enriquecedora. Yo creo que tal vez si María Pau nos ayudas a hacer una recogida muy pequeñita de una conclusión, siquiera que nos quedemos con una pequeña Listo. de este encuentro, nos han agradecido mucho y nosotros acá les damos un enorme agradecimiento a su voto de confianza en nosotros y al acompañarnos en este camino, y créannos que serán más encuentros y no será siempre oyendo estas tres caritas. Vamos a tener invitados y también si ustedes quieren tener un espacio a través de la página del Viaje de Mati en estos lives de Facebook, perfectamente nos pueden escribir y los cuadramos, porque se trata de que entre todos busquemos construyamos ese conocimiento que está entre todos, repartido entre todos. María Pau. Bueno, creo que aquí todos los actores merecen un voto de confianza en todo lo que estamos tratando de hacer, pero también quiero agregar que también tenemos que confiar en los niños. Ellos nos enseñan a nosotros muchas cosas, sí. O sea, confiar en la escuela, confiar en la familia como un todo, pero creo que hay que confiar, hay que darle nuestra confianza a todos los niños. Por otro lado, creo que María Lu también hablaba de la validación de la opinión de los demás. Hay que saber escuchar. Si a mí el colegio me dice algo, tengo que reflexionar sobre lo que me dice, ¿sí? Sobre lo que dicen en otras partes. Es reflexionar y validar las informaciones. No quedémonos con el me gusta o no me gusta como del Facebook, ¿no? Que es sí o no. Es que hay que reflexionar porque estamos hablando de niños que todos son diferentes, ¿sí? Incluso si estén en el mismo grado, son mundos diferentes. Y entender también las soluciones que podamos dar también hay que entenderlas desde las diferentes realidades. Es decir, no podemos hablar de las mismas propuestas o los mismos problemas de un colegio en la ciudad que en una escuela rural. O sea, la realidad de cada lugar es fundamental para hacer cualquier propuesta, y yo estoy segura que esos actores locales de cada lugar pueden dar ideas maravillosas para superar esta crisis que tenemos. Y creo que lo más importante en todo esto también es la comunicación en la familia, la comunicación entre la escuela, los profesores. Los profesores, recuerden que los profesores están entrando a las familias todos los días. Esa comunicación, hay que pedir ayuda, hay que decir, no entiendo cómo resolver un asunto, no sé cómo motivar a mi hijo, no sé. Yo estoy segura que los maestros tienen maravillosas cosas para proponer. Así es. No sé si alguna de ustedes quiera agregar algo a esto. Darles las gracias y esperar que nos compartan todas las inquietudes que tengan. Muchas gracias, de verdad. Hemos recibido muchos comentarios Muy bonitos, sí, muchas gracias. La idea es caminar juntos, nos sentimos apoyados. Ustedes, los que nos están escuchando, nosotras desde acá, estamos juntos y podemos juntos, vamos con ánimo, y este maestro COVID-19 nos está sacando muchas cosas bonitas y buenas que tenemos, y de pronto que ni siquiera sospechábamos que tenían. Y vamos a dar la talla, porque los seres humanos
somos seres extraordinarios, muy, muy valiosos. Y de la mano de la mamá naturaleza, ella nos sabe llevar, vamos a lograr aprender lo que hay que aprender en este momento histórico que nos ha correspondido vivir. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Y creo que aquí cada una debe salir de esto, ¿cierto? Gracias, gracias. Sí, muchas gracias a todas.